Malinali TV, la TV que nos une. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Derecho que Acompaña. Hoy vamos a tratar un tema muy sensible. ¿Debe el Estado castigar o acompañar? Hablando de nuestros adolescentes. Estoy acompañada por grandes especialistas dedicados a estos temas desde varios enfoques: jurídico, personal, psicológico. Y bueno, me encantaría, amigos, que por favor se presenten y nos digan sus redes sociales para contactarlos. Inicio. Claro. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Luz Azucena Ruiz Martínez, soy psicoterapeuta. Desde el 2000 estoy ejerciendo más en campos integrativos más bien, donde hay diferentes herramientas, como terapia floral, soy consteladora familiar también, y tengo diversas formas de aplicar y de poner al servicio de los pacientes. Mis redes son luzazucena777 @gmail.com, y en Facebook estoy como blue como azul en inglés, Essences con doble S. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Gigliola Taide Bernal Rosales. Soy secretaria del Tribunal Colegiado en materia penal. Mis redes sociales son Gigliola Bernal, así me encuentran en TikTok, en Instagram y en Facebook. Gracias, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lauren Serrano. Actualmente funjo como magistrado en el primer Tribunal de Alzada en materia penal de la región Toluca y como integrante de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, con 2 adscripciones en mi cargo como juez de ejecución y vigilancia para adolescentes y juez de control en el Poder Judicial del Estado de México, también para adolescentes. Maravilloso, pues bueno, me conocen su amiga Paola Costa, así me encuentran en todas las redes sociales, magistrada federal. Y bueno, para comenzar, amigos, si son tan amables de compartirnos para ustedes qué es el sistema de justicia para adolescentes y qué diferencia hay de pues un sistema de justicia para adultos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, No, gracias, maestra, gracias. Bueno, el sistema de justicia integral para adolescentes es un sistema especializado de justicia precisamente para adolescentes, como su nombre lo indica. Está desarrollado en base a estándares nacionales e internacionales, principalmente en la Convención de Derechos de los Niños. Su principal referente es que no busca castigar, sino reintegrar al adolescente o aquel persona en los rangos de edades que ha cometido una infracción delictiva. Bien, pues solamente a manera de complementar el comentario, sin duda, el sistema integral de justicia penal para adolescentes no busca el castigo como tal, hablando de que a los adultos se les imponen penas. La pena es retribución, es la imposición de un mal, que es la pena privativa de libertad, por un mal cometido. Entonces es retribucionista la pena. Y en este caso a los adolescentes se les imponen medidas de seguridad que no son accesorias a esa pena. Son medidas de seguridad que tienen una orientación de tratamiento socioeducativo a través de medidas de orientación, protección y este tratamiento. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de reintegrar al adolescente que ha cometido un hecho que la ley señala como delito a sus núcleos sociales básicos: familia, sociedad, escuela, trabajo. Porque de repente pues es importante conocer cuál es el contexto de esos círculos sociales que generaron un factor externo para que el adolescente cometiera el delito, y también revisar al interior del adolescente, claro, los factores endógenos, el contexto familiar, todo aquello que de alguna manera pues detonó en una conducta antisocial que, bueno, pues sabemos que es un delito, de manera muy concreta. Y yo creo que ahí tiene mucho que decirnos nuestra psicóloga, nuestra compañera. Bueno, yo no estoy
tal vez tan empapada de los términos, ¿no? Como el común denominador de la población. A veces vemos estos conceptos legales como muy lejanos, ¿no? No entendemos muy bien a qué se refiere con reinserción, pero a nivel de mi campo, obviamente tenemos muy claro que todo este comportamiento antisocial es multifactorial o multicausal, ¿no? Creo que también ustedes lo tienen como muy claro. Y obviamente yo siempre digo que siempre voy a tomar ejemplos para platicarles como muy cotidianos, para que no sea como más sencillo. Es como cuando aventamos una piedra, ¿no?, al agua, van haciendo ondas que se van expandiendo y si no hay no se detiene, se sigue expandiendo. Entonces, estas causas multifactoriales para que un joven caiga en un tropiezo o en un acto que transgrede la norma o que va a llevarlo hasta esa experiencia, ¿no?, de tener que cruzar una experiencia de tipo, obviamente, ¿cómo le llaman? Legal, correctiva, procesal. Sí. Obviamente para llegar a ese punto hay otros filtros que se fueron rebasando. Y desde una explicación que alguien podría decir que existe un gen, ¿no?, del que está propenso, ¿no?, a la criminalidad, que es cuestionado. Hoy en día sabemos que tanto el núcleo de la familia como el ambiente se van interrelacionando y contemplemos que el adolescente no es un niño ni tampoco un adulto. Imaginemos como este proceso, ¿no?, de la larva que no es ni larva ya ni tampoco es mariposo, que está en la crisálida. Muchísimos cambios, los adolescentes están en una etapa de muchos cuestionamientos, de muchos cambios no solo físicos, sino también emocionales y expuestos a una serie de factores, tanto dentro de casa, como decía el magistrado, que tiene que ver con cómo se vive la violencia, cómo se vive en la adquisición de valores, cómo los padres implementan los límites, las estructuras, ¿no?, de lo que se permite o no se permite, y también los ambientes que exponen a un adolescente a desarrollar conductas antisociales. Hay muchos, es muy amplio el comentario, pero la vulnerabilidad y el que un joven se acerque a estas posibilidades requiere de procesos donde se han ido rompiendo estos filtros de contención, ¿no? También tenemos temas socioeconómicos donde los padres trabajan y también esta supervisión se dificulta. Tenemos una descomposición social que no solamente está dentro de lo que vivimos cotidianamente, sino que también se ha traspolado en una ambivalencia en redes sociales. ¿Cuáles son esos ídolos ahora actuales de los jóvenes, ¿no? El proceso educativo también ha tenido variantes. Cuando un joven sabía que saliendo de la licenciatura tenía un lugar, una cabida laboral para su desarrollo y cumplir con sus metas de desarrollo personal, y que ahora ya no es suficiente. Inclusive se ha desvalidado o se le ha quitado ese valor a la educación, ¿no? Ya no es necesario que estudiemos para que de forma rápida podamos obtener económicamente algún beneficio. Esta inclinación también por darle una prioridad al éxito y a la economía, a lograr tener una economía o un resultado económico rápido sin tanto esfuerzo. Entonces son muchos factores que iremos platicando, pero desde mi lugar quiero decir que la atención que se da desde el lugar donde por circunstancias, por temas de problemas de conducta o ya temas donde se identifica un trastorno de personalidad como es la sociopatía, claro que intervenimos nosotros los psicólogos y junto con instituciones, porque no puede apoyarse a un adolescente solo desde un lugar, solo desde la casa, menos solo desde la escuela. A veces vemos al adolescente como que, pues, que la escuela me ayude, que la escuela lo eduque, y eso no es posible.
Tampoco el adolescente o el joven es alguien defectuoso o alguien que no es capaz de entender o de comprender. Está en total formación y como tal va a tener esta vulnerabilidad, pero también esta disposición a que nosotros como sociedad, no solo como casa, como escuela, como institución, sino como sociedad, no excluyamos o juzguemos, sino comprendamos y también participemos en un apoyo mucho más completo para los adolescentes. Muchas gracias, amiga. Perdón, maestra. Adelante, En este sí. punto quisiera nada más complementar porque lo que dice la licenciada es muy importante. Precisamente por eso existe este sistema especializado, porque constitucionalmente un adolescente no es considerado en términos delictivos como un adulto, porque está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento emocional, psicológico, incluso social. Por eso es que necesita una protección reforzada por parte del Estado. Diferente, ¿verdad? Diferenciada. Así es. Para ustedes, amigos, ¿el sistema sí está cumpliendo con con este objetivo de reinserción, de reintegración, o aún todavía queda por ahí este sistema del castigo? Bueno, si se me permite. Creo yo que habría que verlo desde diversos puntos de vista. El adolescente, en términos legales estrictamente, se encuentra identificado, tal como establece el artículo 18 constitucional, como la persona con 12 años de edad cumplidos hasta menos de 18. Y de ahí viene pues la división en grupos etarios, ¿no? 14 cumplidos a menos de 16, de 16 cumplidos a menos de 18. Desde 12, corrijo, 12 a 14, menos de 14. 14 a menos de 16 y 16 cumplidos a menos de 18. ¿Por qué es importante esta división de grupos etarios o grupos de edad? Porque, por paradójico o polémico que pudiera parecer, el grupo etario 1 no amerita ninguna sanción de internamiento, cualquiera que sea la conducta que haya cometido. No se le puede imponer ni como medida cautelar, ni como medida de sanción, el internamiento. En el grupo etario 2 tenemos que el máximo de sanción de internamiento que pudiera considerarse ante ciertos delitos que contempla la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el artículo 164, no hago referencia a todos, pero secuestro, violación, homicidio, pues es no más de 3 años. Y en el grupo etario 3, en estos mismos supuestos, no más de 5 años de internamiento. Como sanción, ya mencioné medida de seguridad que tiene como finalidad la reintegración a esos núcleos sociales básicos de la mejor forma posible, con toda la ayuda del Estado. Entonces, este es un rubro en el cual, pues evidentemente la sociedad, si está verificando la comisión de una conducta como esta en un adolescente, pues ya con toda esta crisis social o delincuencial que vemos en el país, pues lo que se requiere de repente es la ejemplaridad, ¿no? Porque ahí tenemos frente víctimas y ofendidos que han visto violentados, vulnerados con la conducta del adolescente sus bienes jurídicos de gran valía, ¿no? La vida, la salud, la integridad sexual, entre otras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues lo que se tiene que reforzar al interior de las autoridades administrativas, que son la Quinta del Bosque, donde se encuentran albergados, pues son esas medidas de seguimiento, de tratamiento, desde una medida cautelar por parte de los denominados guías técnicos, que se encargan de esas áreas de salud, de educación, deporte, etc. Desde lo precautorio o preventivo, que es la medida cautelar, con mayor razón en el internamiento según el tiempo que se les vaya a asignar como sanción por parte del juez de tribunal de enjuiciamiento. Eso es un rubro. Y yo creo que ahí, pues sí tenemos muchas cuestiones que debatir como sociedad, como profesionales, y también salir avante frente a esos cuestionamientos. ¿Por qué no se les sanciona como adultos ante esta conducta que cometieron tan grave? Un homicidio, ¿no? Pensemos así. Pero por el otro lado tenemos que hay uno de los principios en que se sustenta el sistema es el principio de oportunidad, y en el que la Constitución establece, ¿no?, también que debe darse preponderancia a los medios alternos de solución de controversias. De manera concreta, nuestra Ley Nacional establece acuerdos reparatorios y otro que se denomina suspensión provisional. Los acuerdos reparatorios, desde mi punto de vista, no generan mucha conciencia en el adolescente.
¿Por qué? Porque pues sale el papá, ¿no? A ver cuánto, qué quebraste, ¿no? Y lo pagamos y el asunto se acaba. Complacencia, Sí. que es complicidad al final de cuentas. La suspensión condicional, por el contrario, desde mi punto de vista, genera lo que en el ámbito jurídico denominamos prevención especial positiva. Se genera conciencia en el adolescente. Se reúnen ciertos requisitos, se establecen ciertas condiciones durante un periodo de tiempo y el adolescente tiene que cumplir. En las preceptorías, tratamiento, pláticas de orientación en materia de violencia, bajo control de impulsos, cuestiones de tipo sexual, de género, trabajos comunitarios, que también podrían formar parte de una reparación del daño en especie. Y esto sí le genera al adolescente pues esa conciencia de la consecuencia, para la expresión, de la conducta cometida con relación a esto que está, no sé, no es la palabra, que está compurgando, ¿no? Que está cumpliendo. Y al final de esa temporalidad, una vez que ha cumplido con esas condiciones, el asunto concluye. Entonces, son vertientes, de acuerdo a la naturaleza del hecho que se ha cometido. ¿Sí? Y también sería importante ver como el perfil no solo del adolescente, como la trayectoria, porque no es lo mismo alguien que jugando fútbol, ¿no? Y patean y le rompen todo un cristal de un ventanal al vecino, que ya ha habido ciertos roces, a un chico que ya trae transgrediendo, ¿no? Que ya hay un historial, ¿no? Y donde intencionalmente le rompió porque quiso ir a vengarse. O sea, sí hay como circunstancias y características diferentes para que se pierden en los procesos, ¿no? Alguien que por acompañar a otro se rompió el cristal y les tocó a todos, pero a lo mejor él ni siquiera hizo nada. Pero estuvo ahí, ¿no? Estaba dentro del espacio, dentro de esta, pues sí, amistad o acompañamiento, ¿no? Que son justo las exposiciones que a veces algunos adolescentes sin deberla ni tenerla entran, ¿no? A historias de vida que les afecta a la larga, ¿no? Por un sentido de identidad y pertenencia también en ese punto. Exactamente, de pues mi amigo estaba ahí, o son tan obedientes, los hacemos tan obedientes en casa sin un criterio, sin enseñarles. Bueno, voy a hacer ahí la pausa. Les enseñamos tanto a obedecer y no les enseñamos a cuándo tener que decir que no. Y es un derecho también decir que no. Y que además la individualidad y la parte de sociabilidad y de colectividad no peleen, sino se integren. Entonces, si tienen un buen amigo o si es alguien importante en sus vidas o su grupo de identidad, los puede arrastrar a situaciones y no es precisamente el acompañamiento que apoye su camino y su ruta, ¿no? De vida. Y entonces sí, las circunstancias creo que no es lo mismo, ¿no? Dar un proceso de conciencia a alguien que a lo mejor desde el momento que sucedió sabe. A lo mejor yo me cuestiono mucho cómo en las escuelas podría haber, como en la materia de civismo, ¿no? Así como nos llevan luego a los doctores, ¿no? A los veterinarios, que fueran los abogados, así como el licenciado y la licenciada, los magistrados, que fueran a decir, a ver, si ustedes se ponen en estas condiciones, ¿no? Pueden tener un proceso, ¿no? Pueden tener que ir a dar con la ley. Porque a veces los chicos, obviamente en la adolescencia, no dimensionan, ni ven las consecuencias, lo van aprendiendo a veces en ensayo y error. Y cuando hablaban de los rangos de edad, bueno, el adolescente, sí, hasta los 18 legalmente, pero a nivel psicológico, a nivel inclusive neurobiología, sabemos que el cerebro del adolescente está hasta los 21, 23 en las mujeres, 23, 25 en los hombres. Está en total acomodo y hay una serie de condiciones también biológicas que todavía no están maduras para, si no hay un asesoramiento o una información así como de la educación sexual, también sobre a qué te expones. Los jóvenes de seguro llegan y le dicen, yo nunca pensé que esto podía ser algo que me llevara hasta este punto, ¿no? Ni siquiera los papás a veces lo sabemos. Sí, claro, precisamente por eso no se ve la conducta delictiva o antisocial en lo particular, sino se tiene que ver todo el contexto que llevó al adolescente a delinquir, a cometer precisamente esa conducta, porque como dice la licenciada, como dice el maestro, son muchos factores, ¿no? Es simplemente el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, baja autoestima, incluso todo eso puede llevar a cometer al adolescente una conducta delictiva. Y hablando de
de este grupo, ¿verdad? Que muchos lo desconocíamos, que de 12 a cierta edad y así se va segmentando. Y hablando de delitos, ¿cuáles son los delitos más comunes cometidos por adolescentes? Bueno, pues comenzamos, por ejemplo, con un delito de robo a una tienda de autoservicio, ¿sí? En el que, pues, ¿qué es lo que desapoderan de las tiendas, de las cadenas comerciales? Tampones, toallas femeninas, desodorantes, gel, un Hot Wheels, dulces, cuestiones que quizás no, dentro de su entorno familiar, no tienen tan al alcance. Y bueno, pues no estamos hablando de un estado de necesidad o una cuestión de robo de famélico que pudiese justificar, pero de repente ya en la praxis te vas dando cuenta que hay reincidencia en este tipo de hechos. Pero así como la familia puede ser un entorno seguro, también puede ser un entorno de riesgo, Claro. porque también tenemos familias criminógenas, en lo que es muy común esto, o que se ven, pues no quisiera decir que obligados, pero de alguna manera pues es normal o común para ellos realizarlo. En el menor de los casos, que es del robo, un desapoderamiento. Pero también se viven condiciones de repente en las cuales papá o mamá, o papá solo o mamá sola, no tienen cuidado con relación a muchas cuestiones, hablando de tipo de sexualidad. Sí. Y se envía un mensaje al adolescente de una cuestión que es completamente normal, o pareciera ser completamente normal, que evidentemente no es acorde a su edad, ¿verdad? Claro. Pero para ellos se advierte o se aprecia como una cuestión normal y que reproducen ese patrón. Me ha tocado ver que se reproduce en los hermanos menores. Se sustrae al adolescente y se le lleva a un albergue y pues repite la conducta en el albergue con los compañeritos al encontrarse en las regaderas, ¿no? O en el baño. Entonces, estas circunstancias de índole sexual, pues aquí habría que preguntarnos en este punto, ¿es un agresor o primero fue una víctima? Claro. De hecho, Sí. sí, es una cadena, ¿no? Es un eslabón de toda una cadena que socialmente se da. A veces decimos, pues qué mejor que el niño está seguro en casa, pero justo, ¿no? Los familiares cercanos a él, también hay una historia dentro de la familia de normalizar, inclusive de ignorar abusos que de hecho se inician en casa, no solo de abusos de tipo sexual, sino esta parte de aprender a hacer bullying y van a casa y lo ejerce. ¿Por qué? Porque el niño está siendo violentado, independientemente también de la historia que tienen, donde también hay, probablemente podemos tener también personas que ya estuvieron en la cárcel, de la familia, ¿no? Personas que llevan una vida delinquiendo aunque no vayan a dar no vayan a tener ninguna cuenta. Entonces entra que mientras no te cache, no es un valor adquirido decir esto no es lo correcto que hagas, no es lo que te va a llevar a formarte, no es lo que es respetuoso o es un valor que te va a ayudar a insertarte en la sociedad, sino mientras no te cache, está bien. Sí, claro. También hay índices altos de lesiones, violencia familiar. ¿Por qué? Porque precisamente viven en ese contexto dentro de su familia. Violencia, exactamente, que papá o mamá les pega, entonces ellos vuelven a repetir esas conductas con sus hermanos menores y con sus compañeros, ¿no? Tanto la agresión física como pues agresiones de otro tipo, ¿no? De índole sexual. Me gusta el término de qué responsabilidad tiene la familia, como lo estamos comentando, y qué tanto se lleva de responsabilidad el Estado. ¿Cómo comparten cómo la comparten, ¿no? Esta responsabilidad. Desde mi lugar, considero que no podemos separar, ¿no? Porque la célula de la familia está dentro de una sociedad y la sociedad en un contexto donde el Estado, ¿no? También se está jugando. Entonces, creo que, pero al final el niño no llega a manos del Estado, el niño llega a manos de los padres, llega primero a un hogar. Y nosotros como padres, como adultos, tenemos una gran responsabilidad. No es lo mismo traer 10 hijos, que a lo mejor puedes tener el dinero, pero no el tiempo y la atención.
¿no? O la disposición. No es lo mismo tener 4 hijos, 5, que tener 1 o 2. ¿No? O sea, me refiero cuando está, y cuando la gente tiene la conciencia de la paternidad y el deseo de hacer bien, por supuesto que tampoco es una condicionante, pero sí, hoy en día, con toda la vida que llevamos, las prisas, la tensión y lo que estamos viviendo, creo que las instituciones y el Estado tienen una gran responsabilidad de ver cómo van a fortalecer o cómo inclusive invitar o empujar a veces a los padres, ¿no? A una conciencia y inclusive yo diría, la escuela para padres o los psicólogos en las escuelas deberían de tener focos o banderas, ¿no? Rojas donde dirían, bueno, estos niños, estos padres, estas familias necesitan una asesoría más allá de nuestro ámbito. Tal vez suene un poco atrevido lo que digo, porque se saldría del contexto solo de la escuela, pero creo que para los niveles, inclusive que estamos viviendo, hablando de edades, que decíamos, bueno, a partir de los 3 estamos viendo, ¿no? Un mayor índice, 13, 15 años, ahora estamos viendo que niños muchísimo más pequeños, inclusive rayando ya en la infancia, no en la adolescencia, ¿no? Ya están teniendo comportamientos totalmente fuera del control, no solo de casa, sino de inclusive en la vista por ser menores de edad, ¿no? De la legalidad. Así es, sí, yo también coincido con la licenciada que es una corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad, porque también mientras el Estado no garantice las necesidades básicas de los adolescentes, educación, salud, deporte, vida menos precaria, pues obviamente eso incide en que el adolescente se allegue de manera inapropiada de los recursos que necesita. Es por ello que yo considero que es corresponsabilidad. Pues yo creo que habría que ver los puntos de vista en el tema social, pero en el tema legal partimos de una visión tutelar o una cuestión de situación irregular del adolescente en el que se le cosificaba en cierto modo. No se le consideraba como un ser humano que requiere de un tratamiento de acuerdo a su edad. A su historia. Por eso la exigencia de la especialización de las autoridades en el conocimiento de todas estas áreas al momento de tener frente a sí a un adolescente en conflicto con la ley penal, como sujeto activo, como señalado, y también que de repente tenemos al costado víctimas, también niños, niñas o adolescentes. Entonces ahí se requiere un especial cuidado. Creo yo que sí, sin duda, de la familia surgen muchas de las características que definen la vida de un adolescente y un futuro adulto, pero en el tema del Estado, pasando ya a una situación de visión de derechos, tiene que ver al adolescente en una calidad de garante, es decir, tiene que garantizar condiciones suficientes pues para que un proceso se lleve de forma adecuada, al margen de que también tendría que establecer esas condiciones para impulsar su desarrollo. Claro. A nivel escolar, a nivel cultural, Deportivo. a nivel deportivo, ¿sí? Claro. De atención psicológica, Así es. de prevenir y evitar bullying, ¿verdad? Entonces, allí creo yo que sí falta en el Estado fortalecer a las instituciones, desarrollo integral de la familia y protección y tutela del adolescente, precisamente para saber cuáles son las situaciones de riesgo, cuáles son las acciones preventivas más que reactivas que debería de adoptar. Antes, no sé, en mis tiempos escuché alguna vez muchas campañas de prevención o planificación familiar. Así es. Ahora creo que ya no se escuchan y bueno, pues vivimos una etapa en la cual pues hay mucha promiscuidad a nivel de la adolescencia y por eso el tema de delitos de índole sexual. ¿Sí? Embarazos tempranos en edades de adolescentes, que también es un factor de riesgo hacia la delincuencia en las jóvenes. Entonces, pues todo este cúmulo de circunstancias que están girando en torno al adolescente y que las afronta sin un desarrollo completo todavía, ¿verdad? Pues sin duda afectan de alguna manera, ¿sí? O inciden en él. Yo me pregunto, porque obviamente a mí me llegan los casos de
jóvenes o personas que han estado dentro de este intento del Estado, ¿no? Por cumplir con una, ¿no? Una cuota legal, ¿no? O un Un proceso número de, estadístico ajá, también. sí, donde de entrada ya es traumático, ¿no? La sola vivencia. En vez de crear conciencia, es traumático. Donde inclusive a lo mejor el chico había cometido algo de un rango menor y que entrando al lugar, ¿no? Vamos, en los que ya entran a un espacio donde se supone que hay una corrección, aprenden otras habilidades, ¿no? Cuando están en la universidad del delito, ¿no? Y luego al salir son excluidos y estigmatizados socialmente, como si no fueran, obviamente ya tienen como un tache, ¿no? Y qué tanto, si te envenenas un poco, dándote una dosis mayor de veneno, ¿no? Vas a lograr resolver, ¿no? Es como contradictorio, ¿no? Es como antítesis de ¿no? De la resolución de un tema. Fíjate, amiga Luz, que justo a colación de lo que comentas, me gustaría preguntarles si saben, si han visto, vivido, escuchado un caso de éxito de reinserción en adolescentes. Aparte de la reinserción, de las recaídas, lo que regresan, ¿verdad? Sí, existe un cierto porcentaje de reincidencia. Recaída, como la adicción. De La reincidencia. adicción también otro tema, otro factor, las Sí, claro. adicciones, ¿no? Así es. Pero sin duda existen casos de éxito en los cuales, lo comentaba, es importante la participación de la sociedad, ¿sí? De este tipo de agrupaciones civiles en las cuales también se vaya dando un acompañamiento, porque esa es una parte importante. O sea, no es el tema de sancionar o imponer una medida de sanción en internamiento, externar al adolescente y ya se solucionó el problema. Es dar un seguimiento y ahí es donde entran las asociaciones. ¿Para qué? Para que si inició, por ejemplo, ha sucedido, de algunos chicos que no tenían cierta escolaridad, ahí la retomaron o la continuaron, o al exterior también concluyeron estudios de medios, media básica, ¿no? O incluso por ahí alguno de nivel profesional. Entonces sí existen estos casos de éxito, no todo desemboca en una reincidencia nuevamente como adolescentes o como adultos, a pesar y de que se encuentran inmiscuidos. Les doy el ejemplo aquí de Estado de México. Quinta del Bosque es el único centro de internamiento de todo el estado. Entonces conviven ahí chicos pues de cualquier parte del Estado de México, zona oriente, zona norte, zona conurbada, zonas rurales, y pueden darse precisamente estas cuestiones de escuelas o de ejemplos no gratos que inciden también en el adolescente al interior. Sí, claro, precisamente por eso es el principio de la justicia para adolescentes, ¿no? El principio de mínima intervención penal, de mínima pena privativa, porque se cree que no es la manera en cómo el adolescente puede reencaminarse a la vida social, sino es más bien el acompañamiento psicológico, el acompañamiento familiar, acompañado también de ayudarles a ejercer laboralmente una vez que egresen. Como dice el magistrado, el problema quizá muchas veces está cuando egresan, que no se les dé el seguimiento adecuado para evitar que el adolescente reincida en una conducta delictiva. Que se les aísle, se les estigmatice, ¿no? Se les juzgue, ¿no? También socialmente, familiarmente, o sea, no te lleves ya con tu primo porque obviamente pues ya es una mala influencia, ¿no? Inclusive estos antecedentes o en los trabajos, ¿no? Te piden, obviamente, hay lugares que pueden apoyar, que a pesar de, pues hagan sí un perfil, se vale que hagan como un perfil psicológico y que hagan una buena entrevista, pero que den la oportunidad. Y yo creo que ahí interviene la sociedad. Tenemos la obligación como sociedad de crear condiciones para que nuestros adolescentes, obviamente previniendo, fortaleciendo este trabajo en la autoestima, como se me había pasado, la autoestima, el trabajo de calidad en cuanto a el joven desarrollar un autocuidado, una valoración, ¿no? Acerca de sus circunstancias de vida positivas y de resiliencia hacia las que no son precisamente como las ideales, y también de valorar esta tolerancia a la frustración que se ha habido tan carcomida en nuestra sociedad, donde los chicos
pareciera que todo lo arreglan a través de un chantaje, vamos, no digo que todo, sino una tendencia, ¿no? Que puede haber en la impaciencia, en los procesos cortos. ¿Por qué? Porque todo es rápido, ¿no? Teléfono, antes ibas a la biblioteca, yo siempre platico, ¿no? Ibas a la biblioteca, te apurabas porque iba a terminar la hora y tenías que apuntar, ahora ya nada más pum pum y sale, inclusive pues con el que le llamo el cheje, pues hasta te hace la tarea, ¿no? En vez de ser un apoyo, empezamos a aflojar en tareas de desarrollo personal, de discernimiento, de aprendizaje, de dedicación, no solo al estudio, sino a esta curiosidad por desarrollar y adquirir cultura, por adquirir paciencia, tolerancia, observación para lo que está pasando y evitar caer en ciertos temas a través de la observación del criterio y los valores, la ética, ¿no? La ética más allá de, inclusive la religión, todo lo que ha estado en juego, ¿no? No de forma punitiva, sino de forma constructiva y desarrollando valores y criterios que poco a poco el joven va a poder ir discerniendo y si no, establecer una línea de comunicación real, afectiva con los padres o con alguien, algún adulto que pueda en algún momento decir, oye, me está pasando esto, no sé qué hacer y que pueda apoyar y aconsejar. Amigos, si ustedes pudieran cambiar algo del sistema de justicia para adolescentes, ¿qué sería? Bien, dentro de mi experiencia creo que parte de lo que se comentó hace un momento, el seguimiento que se tiene que dar a los chicos en externamiento y fortalecer las áreas al interior de las autoridades administrativas, Quinta del Bosque o albergues, para ver, primero saber cuál es el contexto del adolescente, porque de repente en materia penal de adultos establecemos mucho que estamos en presencia de un derecho penal de acto y no de autor, que no le podemos dar la calidad de peligroso al adulto. Pero en el adolescente sí tenemos que fijar mucho la visión del saber el por qué pudo haberse o no cometido esta conducta. Porque hablábamos de reintegración, o sea, desde el inicio de esta charla hemos hablado de reintegración en estos núcleos sociales básicos, pero habría que saber si esa reintegración le beneficia o no. Porque si desde el seno familiar se comete o es detonante de la conducta, pues esa reintegración está cuestionada. De hecho, lo regresamos justo al infierno origen, pequeño, claro, que tiene. Sí, al origen. Ajá. Y a lo mejor es una llamada de atención, la transgresión del chico es una llamada de transgresión al Estado, a la escuela y a todos los que están afuera para ser rescatados de un núcleo familiar de gran abuso, ¿no? Así es, sí, yo también coincido que es aportar, pero cuando los chicos ya egresan de esa medida o esa sanción que se le impuso a través del Estado, porque si se va a reintegrar al entorno familiar donde vive violencia, abusos, pues altamente es probable, colonias exactamente, donde puede ser captado por la delincuencia, pues evidentemente el porcentaje de reinserción, de reincidir en la conducta, pues es alto. Aquí, si nada se me permite cerrar este comentario por parte mía, evidentemente, es que la aspiración desde la Convención de los Derechos del Niño y la aspiración a nivel constitucional, el artículo 18, habla de un sistema integral. Sistema integral de justicia penal para adolescentes. Entonces, un sistema no es solamente un poder judicial, no es el juez, no es las áreas que atienden al interior del centro de internamiento, no es el Ministerio Público, no es el asesor jurídico, no es siquiera el defensor, no son solamente los padres, es todo el engranaje. Y entonces la fortaleza de un sistema es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces se tiene que fortalecer todo ello para, decíamos, cambios, ¿no? Yo creo que más bien ajustarnos todos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya están preestablecidas a nivel convencional, es decir, de tratados internacionales, que difícilmente vamos a dar marcha atrás. Me refiero a los límites máximos de internamiento de 5 años, porque son las preguntas que reiteradamente se hacen. O sea, ¿cómo es posible que ante esta conducta de un chico que dijo pertenecer a una corriente incel, ¿sí? Privó de la vida a 2 maestras en Michoacán? O sea, y ahí pues dices,
Si hubiera sido juzgado como adulto, alcanza una pena determinada, pero aquí como adolescente, dependiendo de la edad, no más de 3 o más de 5. Y que la delincuencia se aprovecha y entonces reclutan jóvenes y que saben que Los no van a tener la instrumentaliza. aplicación o que van a estar un poco resguardados por el tema de la edad y de las condiciones que da el Estado, ¿no? Entonces se vuelve en vez de una ventaja, una desventaja para ser usados y abusados también por esa ventana, pienso yo. Y entonces, pues ahí únicamente precisar que pues todos los esfuerzos que haga el Estado, fortalecido en cada una de las instituciones que tienen intervención en el proceso, pues se haga de la mejor manera para lograr esa aspiración de reinserción, pero bajo la figura del análisis de la persona del adolescente. También voltear a verlo, no solamente la imposición de una sanción por el hecho cometido, sino su circunstancia personal, contextual. Claro. Ver desde sus ojos, tratar de ver desde los ojos del adolescente, ¿no? Sus circunstancias, porque detrás de cada, entiendo así, detrás de cada delito cometido por un adolescente hay alguien que no estuvo en su vida presente, ¿no? Hay historias que... Trauma. Exacto, ¿no? Huellas, heridas que no han sido sanadas, ¿no? Eso que dijiste, Paola, se me hace así. Los adultos, ¿qué huella queremos dejar en nuestros hijos? Hablamos mucho y actuamos a veces en incongruencia total. Les decimos una cosa y por el otro lado actuamos, ¿no? Dejándolos como, ya no entendí, ¿no? O la mamá dice una cosa y el papá lo contrario, ¿no? Y se hace una lucha campal y entonces el niño dice, bueno, ¿a quién le hago caso, no? En medio de esta confusión, y no solamente en casa, sino también social, ¿no? La sociedad habla siempre, estamos hablando en términos ambivalentes. Y bueno, esto no lo podemos cambiar, siempre la sociedad va a tener un transitar, la violencia es parte de la humanidad, decía Freud, ¿no? Y la pulsión de vida y muerte está en el ser humano, y bueno, estamos hablando de las cruzadas, las guerras, o sea, la violencia siempre ha estado presente en la humanidad. Ahora, ¿cómo vamos a fortalecer a las vidas de cada uno de los que estamos en un lugar, hoy sobre todo a los jóvenes que están más vulnerables, a los niños? Porque ya la depresión, estamos viendo el aumento en los temas de salud mental, que la depresión en niños está siendo un parteaguas también de entrada a estas circunstancias difíciles para los jóvenes. Entonces, si la infancia ya hay temas que se están ignorando, no se están abocando, entonces se van a ir potencializando en la medida que el niño vaya creciendo y llegue a la adolescencia, obviamente. Y sea como mucho más, vamos, el niño ya no lo tienen que llevar a la escuela, el niño ya agarra y se va solo, ¿no? O el niño ya no está tan supervisado porque ya está grande, ¿no? Lo vemos afuera, a veces está más grande que los papás, ¿no? No, pues ya la logré, ya está más grande, ya puede, ¿no? Pero a nivel interno, el joven está todavía formando, él está expuesto, está en lucha consigo mismo en muchos aspectos, hay miedo, hay depresión, hay temas de ansiedad, se están medicando a los jóvenes también por diferentes temas, y también hay que tener cuidado, un joven que está llevando un tratamiento y luego lo invitan a la fiesta y toma, esas combinaciones se vuelven, vamos, empiezan a tener influencia en comportamientos después a futuro que también hay que observar. Y para todo esto hay que informar, y para mí las fortalezas enormes son el tener al alcance de los jóvenes justo lo que dijo el licenciado, el deporte. Cuando un chico es tan inquieto, tiene una energía tan poderosa, una necesidad, intolerancia o energía reactivas, o estas tendencias impulsivas o manejo de la ira, ¿no? Que va siendo como factores. El deporte, hemos oído muchas historias donde el deporte hace la diferencia. La cultura, ¿no? La lectura, el deseo de sublimar, ¿no? Los seres humanos sublimamos, ¿no? Hasta esta parte del eros, en vez de estimular socialmente, el erotismo se ha estado, de hecho, manipulando, comercializando. Entonces, si nosotros llevamos al joven a cultivar y a saber en qué momento se usa y que él va a permitir ser usado en esas áreas o cultivarse
y saberse capaz, no saber si inútil o no, todavía no funcional, porque sigue siendo joven y no tiene un lugar en la sociedad de adulto, pero puede empezar a actuar. Y este trabajo comunitario yo creo que no debería de ser solamente para los que transgreden. Yo creo que a los jóvenes se les debería de dar oportunidades de hacer trabajo comunitario. Preventivo, como lo decían, ¿no? Pero Que preventivo, no previene, solamente pero también reactiva. formativo. Por ejemplo, perdonen, porque sí puedo hablar de lo que sea, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, se les da un dinero a los jóvenes actualmente, ¿no? Como un apoyo. Y yo digo, ¿y qué podría formarse, ¿no? Aparte de los 3,000 pesos, o no, que no sabemos para qué los usen. A veces habrá quienes tengan muy buen uso de eso y que sea un gran apoyo familiarmente también. Pero me pregunto, ¿y si se les diera una cantidad y otra, cada que, por ejemplo, una cuota porque van y a lo mejor los fines de semana hay ciertas jornadas de limpieza de parques, ¿no? De apoyo a orfanatos, de cultivar huertos, de hacer cosas por la sociedad también, ¿no? ¿Qué tanto podríamos formar conciencia en los jóvenes? Que fuera como, pues sí, tienes estas ventajas como Estado, ¿no? Le exigimos al Estado que nos den esto, que nos tienen que ayudar, ¿no? Y cómo podemos dar un intercambio también formativo o un plan de, pues si ustedes se organizan entre varios jóvenes para hacer esto, van a tener estas concesiones, estas oportunidades, ¿no? También el desarrollo, porque dicen, bueno, hay canchas de básquet, les pusimos canchas de básquet. Pues sí, pero en medio se reúnen ahí los grupos delictivos, ¿no? O hacen intercambio ahí de venta de estupefacientes, ¿no? Entonces se utiliza el pretexto de que van a jugar al básquet y ves que están pasando otras cosas. ¿Cómo vas a resguardar esos espacios lo más posible para que se desarrolle y crezca esta actividad deportiva comunitaria y culturalmente para que los jóvenes y la sociedad en general valoremos estos grandes espacios, esas grandes actividades que nos llevan a crear conciencia, que nos llevan a crear valores? Yo recuerdo, y en la adolescencia, bueno, me acercaron Helen Keller, Ana Frank, entender las situaciones que también adolescentes en diferentes circunstancias han cruzado y que se asemeje a nuestra realidad y que nos permita también saber que no somos, los adolescentes siempre creen que no les va a pasar a ellos, ¿no? O que nadie los entiende, nadie los escucha, y sin embargo cuando se dan cuenta que también hay otros que sufren, que también hay otras personas que están superando retos y que están logrando vencer hasta sus propias emociones conflictuadas, pues creo que tienen puntos de referencia positivos que les pueden ayudar. En cambio, si se les acercan personas que les ayudan, entre comillas, o les apoyan o les dan este sentimiento de clan, de identidad, de apoyo, hasta de cariño que no tienen en casa, a cambio de, ¿no?, cometer y transgredir, pues claro que estamos dejando a los jóvenes con una necesidad salir al mundo sin darles opciones de formación. Sí, claro. Perdón. Sí, claro, por eso es importante la ayuda psicoterapéutica, la importancia en la salud mental de nuestros jóvenes, de los adolescentes, porque están en pleno desarrollo de su personalidad. Entonces, de esas terapias, de esa ayuda también depende si uno los encamina por el bien o por el mal, porque van a tener las dos opciones. Pero con esa ayuda también puede uno formar personas de bien. Sí, amigos, para ir, ¿verdad? Cerrando un poco, me encantaría escuchar, ya es que es infinito, es inmenso, ¿verdad? Sí, el es un tema Yo muy creo que amplio. sería maravilloso hacer un foro, ¿verdad? En donde convivamos los tres poderes, ¿por qué no decirlo así? Sociedad civil organizada, academia, y mira, qué bonito comentario de nuestra amiga Luz. ¿Por qué no también acercarnos a las escuelas, verdad? A llevar este tipo de charlas, de foros. Y algún joven que también haya salido y que haya tenido que ver, ¿no? Que contar su experiencia. Su vivencia, claro. Claro. Vemos, a ver, el sistema sabemos de AA, que está avalado mundialmente, ¿no? ¿Y quiénes son los que apoyan a los que están entrando? Los que salieron, ¿no? Sí, los que se rehabilitaron. Los que el se rehabilitaron, la drogadicción, la neurosis. apoyan, los que ya cruzaron son estos grupos de apoyo, hacer grupos de apoyo, ¿por qué no? O sea, aprender de los aciertos
no seguir replicando lo que no nos ha funcionado y seguimos y se incrementa la gente en los penales, ¿no? Como adultos tenemos un aumento impresionante, ¿no? Y cómo podemos ver si lo que estamos haciendo funciona. Si no funciona, yo puse mutatis mutandis, ¿no? Como dice, cambiando lo que se tenga que cambiar. De veras tenemos un cuestionamiento de si algo no está funcionando, qué alternativas diferentes tenemos que realizar. Y qué de lo que sí funcionó en antaño, no porque sea, ay, qué viejo, ay, eso es de abuelito. Pues sí, pero el deporte nos ayudara, ¿no? No había tantos jóvenes, o la obesidad, ¿no? Que nos la pasamos en la bicicleta, corriendo, bajando, sí, nos raspábamos, etcétera, ya ni digamos, ¿no? Los raspones, las fracturas, ¿no? Pero no teníamos celular, no había tanta supervisión, pero había un clan seguro, había, el vecino veía acá algo raro y el vecino salía, oye, ¿qué le vas a decir a los niños? No, oiga, había un cuidado inclusive de los, ya no, ahorita pasamos por la calle, vemos un niño tirado y no hacemos nada. O un niño pequeño, a mí me impacta, drogándose y ya, ay, hasta nos hacemos un ladito. O sea, nos hemos vuelto muy indiferentes a lo que pasa en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Y son nuestros adolescentes, no es mi hijo nada más, mi adolescente o mía, ¿no? Y los demás, como decían, mientras en mi casa estén bien, me vale. No, ya vimos con la pandemia que pasa en otro mundo y a la vuelta nos toca a nosotros. Ya no estamos desconectados, estamos más unidos que nunca, para bien, como dicen, yo no me gusta manejar el término mal y bien, pero tanto para positivo como negativo. Entonces, sí, desde 1945 se habla de todos estos temas del joven delincuencia. Tenemos muchos autores y muchos investigadores que abarcaron cómo desde el principio de vida, en los primeros años, en los primeros 5, hay quienes dicen que en los primeros 7 años, se forma la persona, ¿no? Estas bases. Pero yo estoy muy consciente que tenemos nuevas generaciones, más sensibles. Este término acuñado en Estados Unidos de paz, personas altamente sensibles, está vigente apenas, muy reciente, en Estados Unidos 1990 y tantos, obviamente apenas introduciéndose en nuestro país, pero si estamos ante jóvenes altamente sensibles, tenemos un potencial también en positivo y en negativo, ¿ok? Están más impactados, pero también pueden crear una conciencia mucho más sutil que ayude a transformar nuestra sociedad para bien, ¿no? ¿Ese sería tu mensaje final, amiga? Ay, perdón, ya es que yo me extiendo, ya sabes. Está perfecto. Pues mi invitación es esa, de que realmente los adolescentes son nuestra responsabilidad, y si pedimos responsabilidad para los jóvenes, pues también nosotros tenemos que ser responsables en apoyarlos y abarcar no solo para nuestros hijos, sino para todos los jóvenes de nuestra sociedad. Son nuestros adolescentes. Gracias, amiga. Bueno, pues retomar un poquito el tema de la problemática, ¿no? que se vive. Se dice siempre que la palabra puede convencer o convence, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Por ahí alguna plataforma streaming pues sacó una serie Adolescencia, donde se ve básicamente cómo el chico reproduce los patrones en cuanto a arranques de ira o de bajo control de impulsos del papá. Y esto sumado a lo que ya se ha mencionado, temas de redes sociales y el lenguaje que se da a partir de las mismas, detonan también o son factores que inciden en el adolescente para la comisión de una conducta, como se ve en esa serie de un homicidio, ¿no? Contra una chica de su propio centro escolar. Entonces, sí son muchos los factores. Estoy muy de acuerdo con que tenemos que asumir a nuestras adolescencias como propias y sumar en los esfuerzos que en lo que nos corresponda podamos hacer, ¿sí? Porque el drama penal, el drama de un proceso se vive allá, pero igual y es una punta del iceberg, ¿no? ¿Por qué? Porque la problemática real de este tipo de asuntos, de este tipo de conductas, la vemos a diario en la calle. Y bueno, pues como sucede en índices criminalísticos, tenemos cifra gris, cifra negra, ¿no? Y lo que de repente llega al juzgado, que siendo aún aquí en la Quinta del Bosque, en Sinacantepec, siendo un juzgado de competencia estatal en delitos de tipo del fuero común y del fuero federal,
pues sí tenemos mucho trabajo, pero pareciera ser que no es proporcional a lo que se comete día a día, ¿no? La instrumentalización de los adolescentes por grupos delictivos, o quizás no por grupos delictivos, por una persona que está dedicada a cometer delitos, es alta también, y en ese tenor, bueno, pues los riesgos que asume el adolescente los vive día a día, y procurar desde el seno familiar darle condiciones de ayuda, de defensa, de pedir auxilio, de avisar que algo está aconteciendo, es importante. ¿Por qué? Ya hablábamos hace un momento, de eso de que si también siente un abandono en casa y busca refugio con un grupo de amigos, y ese grupo de amigos desafortunadamente está cometiendo conductas no tan adecuadas, pueden también impulsar a la comisión de un delito. Entonces, son, insisto, muchas las amenazas que viven nuestros adolescentes, y creo yo que con lo mucho o poco que podamos hacer por un sobrino, ya no vamos a estar más lejos, por un sobrino, por un familiar, por un conocido, un vecino cercano, en cuanto a algo que observemos, que seamos tantito observadores, y algo que podamos fortalecer en él, una simple escucha, porque es uno de los principios, la escucha del adolescente, del niño adolescente, yo creo que es de mucho valor. Si vemos cuestiones que pueden ir más allá incluso a una comisión del delito, también hay un deber de denunciar, ¿eh? Sí, Que de repente no hacemos caso de eso, pero Claro. existe un deber de denunciar. Como maestros, va la chica embarazada Como con menos de vecinos. 15 años Claro. y el maestro no dice nada, la maestra no dice nada, y es un delito. La violación equiparada es de una edad Con inferior a 15 moretones, años. lesiones. O temas de violencia. Entonces, ahí es donde yo creo que también tenemos que buscar esa civilidad en nosotros mismos para ir actuando en consecuencia. Entonces, yo creo que es sí asumir esa responsabilidad para con ellos, ¿no? Y no para está con nosotros, peleado, ¿no? perdón, y no está peleado con que los padres trabajen y estén ocupados. Creo que debemos desarrollar la escucha, la observación, porque de repente vemos cambios fuertes de humor, inclusive de peso de los niños, de sueño, alteraciones de sueño. Vemos algo raro, diferente, y lo dejamos pasar, y hay que observar y siempre dejar abierto que un psicólogo no se va cuando uno está loco, ¿no? O cuando está ya en las últimas de un psiquiatra. Son profesiones al servicio de la salud mental en cualquier momento. Claro, bueno, aquí la licenciada del magistrado abarcaron prácticamente todo lo que había que aportar. A mí me resta decir que desde la óptica de los derechos humanos, sinónimo de mayor castigo no es sinónimo de que se disminuya la conducta delictiva. Me parece que más bien tenemos que como sociedad entender que son etapas de desarrollo de los adolescentes, y que debemos de poner también todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se alleguen de grupos criminales, como decía el magistrado, que tengan contacto con redes sociales, no que sea malo, sino también como papás, como sociedad, vigilar que ven los adolescentes, ¿no? Porque una mala vista lo puede llevar a cometer un delito, como hemos visto en muchos casos, ¿no? Eso es a mí lo que me restaría por aportar. Y bueno, hablando de esta, en lo que a mí respecta, definitivamente es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Siendo observadores en todos los ámbitos de nuestro actuar, ¿no? Desde el apoyo emocional, el acompañamiento de expertos como nuestra amiga Luz, desde nosotros como juzgadores, ¿verdad? Con esta sensibilidad, ver a través de esos ojos, como lo mencionaba nuestro amigo magistrado, ¿no? También darle ese seguimiento como sociedad también, ¿verdad? Como lo mencionaba mi amiga, ver qué tanto más podemos aportar como grupo, porque cuando un adolescente logra esa reintegración o reinserción, no solo sería un caso de éxito, es una oportunidad para todos, ¿no? Imagínate que el magistrado y ella vayan a dar cursos o pláticas a los maestros primero y a los jóvenes, ¿no? Que inclusive la revisión de la autoestima de los maestros, de cómo hablan también, claro. Porque la violencia no solamente es gestual, es verbal, ¿no? ¿Cómo podemos ir cultivando cada espacio con conciencia, intercambiando nuestros puntos de vista que aporte al otro?
Pues amigos, muchísimas gracias. Al contrario. Ya tienen las redes sociales de nuestros amigos para que pues nos contacten, si bien como juzgadores no pudiéramos, ¿verdad?, dar como esa asesoría, pero sí podemos canalizar a las personas, ¿verdad?, que tengan más dudas. La experta en salud mental, bueno, ya tienen sus redes sociales, y seamos parte de este gran observatorio social, de este gran observatorio humano, sensible, ¿verdad?, para con nosotros y todo nuestro entorno. Pues gracias por acompañarnos. Esto fue Derecho que Acompaña, cercano, humano y contigo. ¿Podríamos dar una sugerencia en las ¡Claro películas? que sí! Me gustaría sugerirles para que después de esta plática y que se queden reflexionando, puedan ver unas películas ahí en un ratito que tengan, el de Mentes Peligrosas, el de La Ciudad de Dios, espérenme, déjame quitar los lentecitos, porque Hijos de la Calle. 3 películas que les sugiero que nos van a seguir llevando a reflexionar sobre todo lo que nos ha planteado tan magistralmente aquí los compañeros, y que inició, y quiero agradecerle a la licenciada Paola porque creó este espacio, y se necesita no solo valor, interés, sino mucho amor para hacerlo. Cualquier duda, por favor, escríbanos y con gusto tocamos temas de su importancia. Muchísimas gracias. Gracias. Malina y TV, la TV que nos une.